eh, les pido un favor. ¿Quién quiere ayudarme a incorporar a sus compañeros que van llegando? Porque luego este, me tardo mucho en estar ahí, me distraigo. ¿Quién me ayuda? Si gusta, yo le puedo ayudar, profe. Ok, entonces déjame, te pongo como co-host y ya los vas ingresando, ¿no? A los que estén ahí en el... Sí. Bueno, muchas gracias, Oscar. Entonces vamos a empezar. Eh, a ver, entonces la clase pasada nos quedamos aquí, estábamos viendo estos conceptos de formación bruta, inversión fija bruta, y depreciación, ¿no? Entonces ya sabíamos desde la clase pasada que era la depreciación, ¿no? Entonces dijimos que la depreciación es una amortización, un pago por el desgaste de la maquinaria, ¿no? Eh, entonces, si a la formación bruta de capital incluye la depreciación, ¿no? Entonces, y aquí lo tenemos en la fórmula que llegamos aquí hasta el último, ¿sí? Si yo paso, eh, bueno, aquí tengo la formación bruta de capital menos la depreciación y la formación neta de capital, ¿sí? Entonces, si yo le resto a esa formación bruta de capital la depreciación, ¿sí? Yo llego a la formación neta de capital. La formación neta de capital es lo que realmente se está aportando a la creación de capital en la economía. Entonces, a ver, un ejemplo, y ahí voy al concepto de acervo. El acervo de capital es un stock, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa que hay que diferenciar, un stock y un flujo, ¿sí? Entonces, el acervo de capital, lo voy a poner con K. No porque se escriba con K, pero siempre en economía se maneja la letra K para hacer referencia al capital. Entonces, el acervo de capital es un stock. ¿Qué es un stock? ¿Qué es para ustedes un stock? ¿Han escuchado la palabra? Pues en mi antiguo trabajo se manejaba como lo que tienes ahí como de reserva. Uh-huh. ¿Pero qué es eso que tienes como reserva? Los productos disponibles en un inventario, podría ser. Podría ser, sí. O sea, eso es un stock. Porque es una acumulación de ciertas cosas que te sirven, ¿no? Entonces, piensen en el acervo de capital como una acumulación de maquinaria, equipo, ¿cómo se llama? Edificios y carreteras y todo eso, ¿no? Entonces, cada año se crea nueva inversión, ¿sí? Entonces, era como el ejemplo de la carretera que les puse, ¿no? Entonces, tienen una carretera ah, eh, y si la mantienen, nada más están pagando la depreciación. Pero si hacen un nuevo segmento de esa carretera, se está acrecentando el stock de capital, ¿no? Si ustedes tienen un changarro, creo que era el ejemplo de la cafetería, ya no me acuerdo, ayer lo vimos, ¿no? Entonces tienen su cafetería, tienen su máquina de café que hace capuchinos y todo eso, ¿no? Si nada más al año la mantienen, pues lo único que están haciendo es conservar su stock de capital. Pero si al año compran otra máquina aparte de la que tienen, entonces se está incrementando la inversión. ¿Sí queda claro, chavos? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que decía Erika, ¿no? En el inventario tienen un stock de materias primas. Si llega el proveedor y les vende más materias primas, pues está incrementando el stock de materias primas, ¿no? ¿Cuándo se vacía? Cuando las empiezan a utilizar para producir lo que quieren, ¿no? Entonces, es la misma idea, pero entonces el acervo es lo importante de una economía.
¿Cómo incrementaría el acervo de una economía? Pues que los empresarios invirtieran más, crearan más, más edificios, invirtieran en más capital, que el gobierno hiciera más carreteras, el aeropuerto, aeropuertos, trenes de alta velocidad, ¿sí? Entonces, eso en general incrementa el stock de capital. Una nueva universidad, ¿no? Que se genera más riqueza social. Un hospital público, por ejemplo, ¿no? Un hospital público incrementa la infraestructura de salud. Eso es un crecimiento del acervo del stock de capital. ¿Sí? Bueno, el acervo de capital que es un stock. ¿Sí? Entonces, la formación bruta de capital en un año es un flujo. Entonces, flujo. La formación bruta de capital es un flujo anual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el flujo y el stock? El stock es lo que ya tenemos, ¿sí? O sea, imagínense que hoy valuáramos el capital de México en, no sé, 1,000,000 de pesos. Es un ejemplo tonto, ¿no? Entonces, en el año T o en el año 2021, estamos ahorita, tenemos un capital valuado en 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Al inicio del 21. Pero en este mismo 21 se va a invertir, digamos, 1,000 pesos más como formación bruta de capital fijo. ¿Sí? Y de esos 1,000 pesos que se invierten, 100 pesos, digamos, 100 pesos son la depreciación. Entonces, realmente lo que va a crecer la economía al 2022, ¿cuánto va a ser? Al 2022, ¿cuál va a ser el stock con estos datos? 900,000. 900,000. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Andrea, otra vez. No, no sé, solo le resté al millón, pues los 1,000 o menos el, ¿qué? La depreciación o algo así, no sé. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a ver, Andrea. A ver. Imagínate que tú tienes un coche. ¿Qué coche te gusta? Ibiza. Ándale, Ibiza. Entonces, el Ibiza, supongamos que vale 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Entonces, ahorita tu coche vale ¿cuánto? 1,000,000. Y que al año se desgasta 100 pesos. ¿Sí? Entonces, tienes que, el próximo año va a valer 1,000,000 menos los 100 pesos. ¿Sí? Pero a lo mejor tú le vas a meter una mejora. ¿Sí? No solamente le vas a pagar el desgaste, sino le vas a meter una mejora en este caso serían de 900 pesos, porque la formación bruta implica la mejora más el desgaste, ¿sí? Entonces, la formación neta de capital fijo sería igual a los 1,000 menos los 100, ¿sí? Entonces esto sería igual a 900. Entonces, es formación neta porque es lo que efectivamente está creciendo el capital. Entonces, si tu coche valía 1,000,000, ¿sí? Y se deprecia, eh, 100 pesos al año, ¿no? Entonces, en 2022 lo que vas a tener son el capital del coche, digamos, va a valer ahora 1,900,000. ¿Por qué? Porque le estás agregando el flujo de ese año neto que fueron 900 pesos. ¿Sí? La depreciación lo que hace nada más es conservar cierto valor. Si no pagas esa depreciación, imagínate si no la pagaras,
pues entonces iría perdiendo más valor, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Tú tienes que pagarla. Entonces, queríamos invertir en formación bruta de capital 1,000 pesos, pero lo que realmente invertimos fue que 900 pesos, porque los otros 100 se fueron a pagar la conservación del acervo de capital. Entonces, una cosa es un stock, lo que se acumula, y el flujo es lo que cada año se va agregando al stock. ¿Sí queda claro? Sí, Ok, ok. Entonces, a ver, bueno, esa sería la idea, ¿no? Em, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, ahí les queda alguna duda, chavos. No, profesor. O sea, por ejemplo, el gasto que se está haciendo en el aeropuerto de Felipe Ángeles, ¿eso qué es? ¿Un flujo o un stock? un stock. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Bueno, hasta que no se acabe el aeropuerto, eso es un flujo, ¿sí? Una vez que ya se acabe, ya forma parte del stock, ¿sí? ¿Sí queda claro o cómo no? Porque, por ejemplo, el aeropuerto que no se terminó de construir, ¿sí? Eso fue un flujo de recursos que se gastaron, ¿sí? Pero que no se consolidaron como una infraestructura aeroportuaria, ¿sí? Entonces no puede ser stock. Al final eso ahí quedó, ¿no? Sí, sí queda claro ahí, Erika. Sí, sí, profe, ya entendí. Entonces una vez que ya se acabe el aeropuerto, ya es un stock. Pero mientras, creo que cuando lo prometieron es en, en el siguiente año, ¿no? Entonces, cada año nosotros estamos metiendo un flujo que es la formación bruta de capital, y si ya cuando se termine, el valor de ese aeropuerto, ¿sí? Ya va a ser parte del stock, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen una casa, ¿cómo incrementarían el stock de su casa? Tanto lo del mantenimiento. Bueno, si le das mantenimiento, eso nada más conserva el valor, ¿no? Conserva el valor, conservaría el stock. Construyendo más pisos. Construyendo más pisos, entonces ya, ese gasto que haces es un flujo que aumenta el stock. ¿Sí queda claro o no? Sí. Ok. Sí, profe. Sí. Entonces esa es la idea. Flujo, lo que gastamos para incrementar en un año determinado. Ya después, cuando lo terminamos de gastar, ya es un stock. Y el próximo año tal vez tengamos que hacer otro flujo para incrementar o conservar nada más. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, esa era la idea que me faltaba ayer de estas cuentitas. Vimos el consumo, la función consumo, vimos algo de oferta. Vamos a ver otro poquito de oferta. A ver, voy a poner aquí una gráfica. Y vamos a ver la forma que puede revestir la oferta, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces vamos a ver. Voy a poner aquí una gráfica. Entonces, fíjense, una curva de oferta en el corto plazo
puede tener esta forma. Esperen un tantito. Según el manual, les digo, la curva de oferta en el corto plazo puede tener esta forma. Entonces aquí hay una cantidad fija, ¿no? Imagínense que hoy la producción de aguacates es de 100 toneladas de aguacates, ¿sí? Entonces, la producción es fija. Si aumenta la demanda de aguacates, ahorita que acabó la temporada, yo ya no puedo, ¿qué? Producir más aguacates. Entonces, cualquier cambio en la demanda, por ejemplo, entonces imagínense que tengo esta demanda y luego aumenta la demanda con una oferta fija. Entonces, si la oferta es fija, como es el caso desde la línea negra, entonces el incremento en la demanda, ya sea porque incrementó el ingreso, no va a incrementar que la cantidad producida, solamente va a incrementar que el nivel de precios. ¿Por qué? Porque la oferta de aguacate en un año está limitada por las condiciones naturales, lo que ustedes quieran. Entonces, si aumenta la demanda, yo ya no puedo ¿qué? Producir más, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, se dice que la oferta, ¿sí? Es inelástica. ¿Sí? Inelástica ¿a qué? Al cambio en precios, ¿sí? Entonces, si cambia el precio, ya sea que suba o que baje, de todas maneras la oferta no se mueve, ¿sí? Entonces, en ese caso, en esta oferta de corto plazo, ¿sí? En este ejemplo, la oferta es inelástica. Entonces, tienen que identificar la inelasticidad porque el cambio de la oferta ante un cambio en el precio es nulo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ok. Entonces, esa es la idea. Ahora, eso en el corto plazo. En el largo plazo, se supone, fíjense, entonces, imagínense que aumentó la demanda de aguacates por el Super Bowl, ¿no? Entonces, se produjo en este año, no sé, 100 toneladas de aguacates, pero aumentó la demanda. Si quieren ustedes ganar más, ¿qué van a hacer? Están produciendo aguacates, produjeron las 100 toneladas y vieron que la demanda creció mucho. ¿Qué hacen? Subir el precio. No, en este año subiste el precio, pero para el próximo año, ¿qué vas a hacer? Producir más. ¿Pero cómo? ¿Cómo le haces? ¿Qué tendrías que hacer? Invertir, ¿En qué? ¿En qué? pues en maquinaria y todo eso, en tecnología. Puede ser que inviertas en tecnología, ¿no? Puede ser que ahora empieces a utilizar tierras que antes utilizadas, por ejemplo, para la producción de mangos, para producir aguacate, ¿no? Entonces, en el largo plazo, como creció la demanda, tú vas a aplicar ciertas tecnologías que te permitan hacer que la oferta no se haga, no sea totalmente que inelástica, ¿no? Y puede que llegues a un extremo en que tu oferta sea así, ¿sí?
Entonces, aquí, fíjense aquí. Si yo pongo la demanda, voy a poner aquí la demanda. Entonces, fíjense aquí. Aquí el precio que no cambia. ¿Y cambia qué? La cantidad. A medida que aumenta la demanda, aumenta la cantidad. Pero eso es en el largo plazo. ¿Sí? En el largo plazo se supone que podemos reorganizar los factores de la producción de tal manera que podamos producir más. Entonces, esa sería la idea de la oferta de largo plazo. Y la curva sería completamente elástica. ¿Sí? Ahora puede haber una situación intermedia en donde la curva de oferta sea como la que presentamos en la clase pasada, que tiene una pendiente positiva, y en donde por cada aumento en la demanda, pues aumente la producción, ¿sí? Si aumenta aquí la demanda, por ejemplo, si se desplazara esta o pusiéramos una curva de demanda por acá, que lo voy a poner, nada más para que vean. Entonces incrementaría tanto la cantidad como los precios. Entonces sería una situación intermedia entre la inelasticidad completa y la elasticidad completa. ¿Sí queda claro? Entonces, la oferta puede tener ciertas formas, ¿no? Puede ser elástica, inelástica o puede estar en una situación intermedia. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe. Ok. Ok, entonces, eso sería otro concepto de la oferta. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a ver, ahora sí, a ver, ¿qué seguiría? ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Bueno, esto es lo de las preferencias. La inversión ya la vimos aquí ahorita, ¿no? Entonces, ya nada más para recordar. Entonces, la formación neta de capital, ¿sí? En general sería lo que realmente se está invirtiendo de más, ¿no? La formación neta de capital, ¿no? La información bruta, no, porque esa incluye el desgaste. Entonces, para que nos dé realmente lo que se está invirtiendo en cada periodo de tiempo, le tendríamos que restar a la formación bruta de capital la depreciación. Y eso sería la inversión que realmente se está incrementando. En general, ¿cómo concebimos esa nueva inversión? Como la adición de maquinaria, equipo, edificios, bienes de capital. Eso es que la nueva inversión. ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe. Ok, entonces, a ver, ¿qué otra cosa me falta? Vamos a hablar ahorita de lo que es la inflación, también que es un tema que es importante. Entonces, veníamos viendo las cuentas nacionales, sabemos que el PIB, el Producto Interno Bruto, es igual al consumo más la inversión, más el gasto, ¿sí? En una economía cerrada, ¿sí? Entonces, y este PIB, ¿sí? Es un flujo también. O sea, cada año hay un PIB,
Y eso es que el valor de la producción de bienes y servicios de uso final que se consumen en una economía dentro de las fronteras. Sería eso es el PIB. Y como tal es un flujo, no es un stock. Entonces, una variable de stock es el acervo de capital, que sería la suma de todo el capital que se ha acumulado a lo largo de la historia del país. Eso es un acervo. ¿Sí? El PIB como tal es un flujo anual, igual que la inversión, como se ve aquí, ¿no? La inversión es un flujo. El acervo de capital es la suma, ¿no? De todas esas inversiones, si quieren verlo de manera sencilla, en todos los años, ¿sí? Ahora, entonces el PIB como tal es un flujo anual, ¿sí? Un flujo anual, si quieren verlo, de dinero para comprar bienes y servicios de uso final. Entonces, eso es importante que lo tengan. Ahora, el PIB como tal se puede medir en términos nominales y en términos reales, ¿sí? Entonces, el PIB expresaría que la cantidad, la producción de bienes y servicios multiplicada por sus precios. Entonces, esto es el PIB nominal. ¿Por qué? Porque la propia definición, el valor de la producción. Entonces, el valor de la producción es la producción por el precio de los bienes. Eso me da el valor. Si no, tendría cantidad, ¿no? Entonces, si yo quiero tener, esto es el PIB nominal, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el PIB en términos nominales. Y ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo, igual INEGI. PIB nominal. Entonces, sería igual a la cantidad de productos, lo voy a poner con Q por P, por su precio. La cantidad de bienes y servicios por su precio. Eso me da el PIB nominal. Pero yo quiero, por ejemplo, hay una medida que es importante tenerla, que es el PIB real. Y el PIB real sería que el PIB nominal dividido entre un deflactor del PIB. ¿Sí? El PIB nominal entre un deflactor del PIB. En nuestra economía, el deflactor del PIB es el índice de precios implícitos. Sería como un semejante del nivel de precios, pero es un índice. ¿Por qué? Porque el PIB incluye muchísimas mercancías y servicios. Entonces, si yo hago la división del PIB nominal entre el deflactor, que es un índice de precios, ¿no? Y lo multiplico por 100, esto me da, bueno, esto ya me da el PIB real. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo con las cuentas nacionales para que les quede claro. Pero de una vez vamos a definir otra cosa. La inflación. La inflación, ¿qué es la inflación? Es el incremento generalizado y sostenido del nivel de precios, ¿no? Dentro de una economía. Entonces, eso es la inflación. ¿Y qué sería? Bueno, ¿y cómo mido la inflación? Bueno, nosotros en todas las economías tienen un índice de precios también, ¿no? Entonces, el índice de precios, la inflación, la mido como sigue. Sería
el índice, en este caso de México, Nacional de Precios al Consumidor, del año T, por ejemplo, menos el índice nacional de precios al consumidor del año T-1, o sea, al índice de hoy le resto el pasado y lo divido entre el pasado lo multiplico por 100 y esto me da el nivel de inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué es un índice? El índice de precios es un índice, por ejemplo, de la canasta de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que hace el índice? Imagínense que ustedes tienen una canasta de bienes que consumen al mes. No sé, leche, carne, pollo, lo que sea. Entonces, el índice lo que hace es ponderar de su canasta por importancia de bienes. Entonces, por ejemplo, imagínense para la canasta básica del mexicano, ¿cuál sería la proporción que tiene la tortilla en la canasta del mexicano? Imagínense. ¿No? No sé, ¿cuánto sale el kilo de tortillas ahorita? 15.50 más o menos. Ay, 15.50. Yo ya no como tortillas, pero sí, está caro. Imagínense ahorita cómo está el salario mínimo. En 120 o algo así. Bueno, imagínate, 120, 15 pesos. ¿Cuánto representa 15 de 20? De 120. 12%, ¿no? ¿Sí? 12%. Si fueran 120 pesos el mínimo, ¿sí? Entonces, la tortilla representa el 12% de esos ingresos. Y así se va ponderando, ¿no? El transporte, ¿cuánto será? Pues igual, no sé, tal vez otros 10%, 20% del ingreso. Entonces, eso se van ponderando todos los bienes dentro de la canasta, ¿sí? Y lo que se hace, el índice, es ver los precios ponderados conforme el consumo de esa canasta. Eso es un índice de precios. Entonces, el índice mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, en el caso va a medir, por ejemplo, los bienes básicos, arroz, frijol, tortilla, huevo, leche, ¿no? Y se pondera qué porcentaje de cada uno representa de los ingresos o del gasto de las familias. Y conforme a esa ponderación, se agarran los precios y se va construyendo ese índice. Entonces, y esos índices, pues obviamente, si crece el índice, quiere decir que crecieron los precios de la canasta, ¿sí? Y entonces, si crecieron los precios de la canasta, ¿eso es bueno o malo? Les pregunto a ustedes. Pues malo, ¿no? ¿Por qué? Creo que depende, porque evidentemente para los productores de ese bien pues les resulta conveniente, pero para las personas en general no tanto, porque pues obviamente el salario no da para satisfacer todas las necesidades. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, fíjense, a los que venden, en general los productores, no necesariamente les conviene que crezca el precio, ¿eh? Les conviene vender más, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven el precio de, pues no sé, ¿qué teléfono les gusta? Digan, aparte del iPhone. ¿Ya qué? A ver, Mariana. Un Xiaomi. Oh, ándale, pues ¿cuánto cuesta un Xiaomi? Ay, no sé, yo creo que depende. Bueno,
no sé, pues a ver, di algo. Bueno, a ver, un iPhone, ¿cuánto cuesta un mugroso iPhone? El más barato como 12,000 pesos, ¿Y el más caro cuánto? como 34, creo. Ok, 34,000 pesos. Ese me imagino que ha de ser el iPhone, no sé qué. Ese iPhone sale a 34,000 pesos y así se va a mantener todo el año. ¿O va a subir? ¿O va a bajar? Les pregunto. Se mantiene, ¿no? Se mantiene, ¿no? Si ustedes van a una agencia y van a comprar un coche, el precio del coche se va a mantener todo el año. Civic 2018 vale todo el año lo mismo. ¿Sí? Entonces Bueno, ahí, es que también depende porque si el mismo año sale otro iPhone, ese baja su precio. pero no, pero estamos hablando del mismo iPhone durante todo el año. Ya el otro devalúa al viejo, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Igual el Civic 19 devalúa al 2018. Eso es cierto, pero el mismo producto durante un año no cambia el precio. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, lo que decía Adair era que a los productores les conviene subir el precio, pero eso no pasa. ¿O sí pasa? Les pregunto, ¿eh? Vean, o sea, ustedes analicen las cosas que compran. Los Esto escucho. va que si algo baja de precio, normalmente pues la demanda sube, ¿no? A eso es a lo que vamos. No, no, no. Entonces, al siendo más alto el precio, pues sí puede bajar la demanda, pero es ver qué conviene. Entonces, ¿qué le conviene al productor? Subir el precio o vender más. Vender más. Vender más, ¿no? Entonces, si suben los precios en general de los bienes, ¿sí? Pero fíjense que de qué bienes estamos hablando, de la canasta básica, de bienes que fluctúan mucho, ¿sí? Como, ¿qué será un bien que fluctúa mucho? Pues sí, por ejemplo, el precio de las verduras, ¿sí? Frijol, sí van fluctuando en el año ahí más o menos. No me parece tanto, pero sí fluctúan, ¿no? Entonces, porque depende, por ejemplo, de cosas muy volátiles como el tipo de cambio. Si nosotros importamos mucho, ¿no? Tenemos que comprar en dólares y el tipo de cambio cambia cada rato. En el día cambia 5 o 10 veces, ¿sí? Entonces, eso hace que los precios internos también fluctúen mucho, ¿sí? Entonces, el índice de precios recoge todas esas variaciones de precios, ¿sí? Entonces, eso en general perjudica a los consumidores. ¿Por qué? Porque si suben los precios y a ti te pagan un ingreso fijo, en general vas a tener problemas porque no te va a alcanzar si suben los precios. Entonces, esa es la idea de la inflación. Si la inflación crece muy fuerte, entonces deteriora el poder de compra de los consumidores. Y en general, ustedes ahí podrían ver que la inflación, eh, de manera, si quieren verlo, artificial, modifica los precios relativos de los bienes. ¿Qué es un precio relativo? Pues, por ejemplo, imagínense cuántos kilos de tortillas cambiarían por un kilo de naranja. Eso es un precio relativo. Pues me dicen, no, pues por medio kilo cambio 3 kilos de tortilla, ¿no? Eso es un precio relativo, en términos relativos de bienes, ¿no? Entonces, cuando hay inflación, que puede venir porque el tipo de cambio se depreció o se apreció, eso modifica ciertos precios de los bienes. Por ejemplo, imagínense, nosotros importamos maíz, cierto tipo de maíz. Y si el tipo de cambio se depreciara, ¿no? Se depreciara la moneda, lo que pasaría es que ahora el precio del maíz que importamos sería más caro. Entonces, estaría alterando la relación
de intercambio de ese tipo de maíz, no sé, con el frijol, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, la inflación está modificando esos precios relativos de manera, si lo quieren ustedes ver, artificial, porque son cambios monetarios, cambiarios, ¿no? No necesariamente tienen que ver con cuestiones de la producción como tal. Entonces, bueno, entonces esa es la idea de el PIB real, ¿no? Primero tener el PIB nominal, dividirlo entre ese deflactor que sería como un tipo de precios para saber cuál es la producción real, el nivel de la producción real, sin considerar esos precios cambiantes, ¿no? Ya que se le quita el efecto de los precios, se puede ver claramente cuál ha sido el crecimiento real de la economía. Y por otro lado, pues vemos que la inflación es un indicador que se construye a partir del índice de precios, y ese índice de precios pues mide el costo de la vida para la gente de a pie, la mayoría de la gente de a pie. Entonces, en general, si aumenta la inflación, eso es un deterioro para el poder adquisitivo de los consumidores, ¿sí? Entonces, no sé si quede claro esto, chavos. Sí, profe. Sí. A ver, les voy a compartir, ahorita vamos a ver las cuentas nacionales, nada más para que vean el cálculo, cómo se hace un cálculo del PIB nominal a real y cómo se calcula el nivel de inflación, por ejemplo, ¿no? Entonces les voy a compartir mi internet. A ver, me dicen cuando vean. ¿Ya están viendo? Ya, profe. Sí. Entonces, estamos en la página de INEGI y lo que voy a hacer es meterme aquí al Banco de Información Económica BIE, y vamos a ver las series del PIB. Aquí en lo que cambia. Entonces tengo aquí cuentas nacionales. Producto Interno Bruto trimestral. Fíjense, a precios de 2013 y a precios corrientes. Entonces, fíjense aquí. Este es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Y acá viene, el índice de precios implícitos. ¿Sí? Voy a bajar del Producto Interno Bruto. Entonces estoy bajando, fíjense. Producto Interno Bruto a precios corrientes. Estoy bajando el índice de precios implícitos y voy a bajar el PIB real, nada más para propósitos de comparación. Bueno, no lo voy a bajar, lo vamos a consultar aquí. Fíjense aquí. Entonces tengo el Producto Interno Bruto a precios de mercado, precios corrientes. Tengo el deflactor del PIB y tengo el PIB real. Entonces, para calcular el PIB real, pues lo único que tendríamos que hacer, ahí lo pueden ustedes ahí verificar, es dividir entre y lo multiplican por 100 y les tiene que salir el 18 y cacho, ¿no? Entonces, a ver, háganlo así de ujolujulita si pueden o no. Y me dicen si sale o no. Sí, sí sale, profe. ¿Ya lo revisaron? ¿Todos? Bueno, yo Bueno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al PIB corriente le quito el efecto de los precios para saber cuál es realmente la producción real, ¿sí? Entonces, mi Producto Interno Bruto a precios de mercado es 24 billones, ¿sí? Estos son billones, 24 billones.
Pero una vez que ya le quito yo el efecto de los precios, ¿cuánto me queda? 18 billones, ¿no? Entonces, fíjense, aquí puede tener la idea de que siempre crece. Si se fijan, siempre anda creciendo, ¿no? Aquí cayó porque fue el periodo más fuerte, ¿sí? Pero va creciendo, ¿no? Entonces, eso es una medida. ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento del PIB? Con el PIB real, no con el PIB nominal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se tiene que utilizar siempre el índice de precios para poder llegar al PIB, pasar del PIB nominal al PIB real. Entonces, ya con la fórmula que les di, pueden calcular esto. Ahora vamos a revisar la inflación. Voy a regresar. A ver, ¿hay alguna duda, chavos? ¿Sí revisaron nada más así del cálculo? ¿Me podrías repetir la operación? Nada más. Ah, pues aquí, a ver, déjame ver si puedo. Bueno, lo hacemos aquí en el pizarrón. Déjenme dejar de compartir. Fíjense, lo que voy a hacer, voy a copiar esto. Lo voy a copiar. A ver si lo puedo pegar así. Copiar ahí en el pizarrón. Voy para acá. Una nueva hoja para que ya no esté tan cargado. A ver, déjenme ver cómo lo pegó. Lo pegó de la fregada. Sí, no lo pegó. No me gusta cómo lo pegó, pero... Ah, es más. Lo voy a bajar en Excel y se los comparto. Espérenme, entonces. Lo voy a bajar aquí. Descargar. Todo lo están viendo, ¿no? Lo descargo, abro el Excel y ahorita les comparto el Excel. Que ya perdí yo hasta los controles del Zoom, no sé dónde. Acá. Entonces les voy a compartir el Excel, nada más para que vean el cálculo. ¿Ya están viendo ahí? No. Sí, ya. Entonces fíjense. Ay, caramba. Espérenme. Estoy haciendo aquí muchas cosas. Ahí está. ¿Sí lo están viendo, chavos? Sí, profe. Entonces voy a hacer el cálculo aquí abajo. Aquí en el Excel. Nada más para verificar. Lo que voy a hacer aquí. Quiero pasar de este PIB nominal al PIB real. ¿No? Tengo... A ver, ¿dónde está? Este es el índice. Sí. Entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a ponerle aquí en la fórmula. Voy a agarrar lo divido entre el índice de precios y lo multiplico por 100. Ahí está. ¿Y qué sirve de que lo puedo hacer para todos? Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues ahí está la fórmula. Es el dato del PIB nominal entre el índice de precios por 100 y me da que es este. ¿Sí queda claro? Este fue mi cálculo y ahí está, y es igual al PIB real que me reporta INEGI. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la inflación. La inflación. Vamos a consultar la inflación. Igual, les dejo de compartir mi Excel. Les comparto ahí el INEGI. Y me voy igual al Banco de Información Económica y me voy a ir a ver cuentas nacionales. Aquí debe de estar precio, sector externo, medición. A ver, indicadores de coyuntura. Índices de precios, aquí están. ¿Ya vieron? Bueno, aquí me metí a indicadores económicos de coyuntura y aquí índices de precios.
Índice Nacional de Precios del Consumidor. Base segunda quincena de 2018. Entonces, me voy a agarrar el mensual y lo voy a consultar. Entonces aquí tengo, fíjense, el índice de precios, índice general. ¿Sí? Entonces voy a copiar, bueno, voy a bajarlo nada más para que vean cómo calcular la inflación. Entonces déjenme descompartir, les vuelvo a compartir. Ahora, déjenme ver si es este. Sí. Voy. Wait a minute. Es este. Dale. Entonces fíjense. ¿Sí ven aquí? Voy a trabajar con el primero. Con este de aquí. Indicadores económicos de coyuntura. Es el índice general. Índice base segunda quincena de 2018. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular la inflación de enero del 21 a enero, de enero del 20 al 21, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que agarrarme el 21, restarle el enero del 20 y luego dividirlo entre, lo divido aquí, entre el enero del 20. Lo cierro. Está, a ver, ahorita espérenme. Es que estoy metiendo aquí la fórmula. No sé si la están viendo ustedes. Por 100. Esta es la fórmula. A ver, déjenme ver si la puedo hacer más grande. Creo que no. Bueno, aquí le doy enter. Entonces, fíjense. Esta es la fórmula es, lo que hice fue agarrar este. A ver, fórmulas, rastrear precedentes. Okay. Rastrear precedentes, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarrar el índice de precios de enero del 21, le resté el índice de precios de enero del 20 y lo dividí entre el índice de precios de enero del 20 y lo multipliqué por 100. Ahí está, aquí está la fórmula. ¿Sí? Y con eso obtuve la tasa de inflación de enero a enero. ¿Sí? Entonces, la inflación creció de enero del 20 a enero del 21 en 3.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo de la vida creció 3.5%. Entonces, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, lo mínimo que debería de haber incrementado el salario, ¿cuánto debió de haber sido? Les pregunto. De lo que se encareció, que sería el 3.5. Lo mínimo, ¿no? Entonces, mientras los incrementos salariales estén más o menos en el nivel de inflación, no hay pérdida del poder adquisitivo. El problema es que crezca la inversión, que crezca la inflación y que el salario crezca menos que la inflación. Entonces ahí ese es un problema. Ese problema lo tuvimos desde 1976 hasta 2018, ¿sí? Ya después que entró el cabecita de cebolla, los incrementos salariales han estado por encima del nivel de inflación. ¿Y eso es bueno o malo? Les pregunto. ¿Será bueno o malo?
Que haya incrementado el salario mínimo, bueno, Pues claro que es bueno, ¿no? ¿Cuánto fue el incremento de salario mínimo? Del 15%. Entonces, se está recuperando poder de compra, ¿no? ¿Sí queda claro o no? Ya me están viendo con ojos de cuadro. Sí, queda claro. Ok, entonces, profe. pero vean, eso es la inflación, es el crecimiento a nivel de precios. Entonces, todo incremento salarial tendría que estar mínimamente anclado a ese incremento en precios, ¿sí? Si está por debajo, ya se fregó la cosa, ¿sí? Porque los trabajadores están perdiendo poder de compra. Entonces, déjenme dejar de compartir aquí. No sé si quedó claro, chavos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el índice de precios implícitos pues sería algo similar a un índice de precios. En este caso, como el PIB es producción, el índice de precios implícitos lo que mide es el costo de esa producción. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de quitarle al PIB nominal lo que costó ese PIB nominal y ya para saber en términos reales cuánto fue lo que se produjo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Voy a aquí borrar. Bueno, entonces, ¿dónde quedó el pizarrón? Déjenme compartirles el pizarrón otra vez. Ok, vamos a ver el pizarrón. Ok, ¿qué falta? A ver, no sé si tengan dudas hasta ahorita de lo que estamos platicando aquí. Déjenme ver. No, profe. ¿Sí, sí dudas o no dudas? ¿O qué pasó? ¿Qué sí? No dudas, no dudas. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué más vamos a ver hoy? Ok, vamos a ver. Otra vez vamos a regresar aquí al PIB. Están viendo el pizarrón, ¿no? Sí, profe. Okay. Vamos a ver unas cosas que son interesantes. Entonces, en una economía cerrada, otra vez, yo tengo que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto público. ¿Ok? ¿Qué es lo que sé? Que, por ejemplo, si yo agarro y hago, el PIB es igual al ingreso, ¿no? El PIB es el ingreso. Si el PIB es igual al ingreso, ¿por qué es el ingreso de la economía? Le voy a poner ingreso. Y voy a suponer que es Y, ¿no? Que me está midiendo. O sea, que el ingreso es igual al PIB y que es igual a Y. Ya nada más para no poner PIB. Entonces, Y es igual, mi PIB ingreso, el consumo, más la inversión, más el gasto. ¿Sí? Entonces, si yo aquí a Y, a C le resto, bueno, al ingreso le resto los impuestos, ¿sí? Entonces lo tengo que sumar de otro lado, ¿no? Entonces aquí voy a poner C. Digo, lo tengo que restar de los dos lados para que no se modifique la igualdad, ¿sí? Entonces tendría esto. ¿Qué pasa? Aquí nada más estoy poniendo esta aquí. Si esta está restando, pasa del otro lado. ¿Cómo pasa? Chavos. Sumando. Sumando. Y entonces me quedaría, no se altera, ¿no? Porque me quedaría así, Y menos T más T igual a C más I más G. ¿Sí o no? Y esta se elimina, ¿no?
¿Sí o no? Ya ni me están pelando. Sí, profe. Sí que ya no me pelan o se lo entienden. No, sí se elimina. Ok, entonces no estoy haciendo nada más que agregando dos cosas que al final se eliminan, ¿no? Entonces sigo acá. ¿Esto qué dijimos que era? Y menos T ayer. ¿Se acuerdan o no? ¿Y menos impuestos? Ajá. ¿Qué era YD? ¿Se acuerdan o no? Era el ingreso disponible, ¿no, El profe? ingreso disponible, exactamente. Entonces, de este lado, de la de aquí arriba, fíjense. Voy a tener el ingreso disponible es igual al consumo más la inversión más el gasto menos los impuestos. ¿Sí? O sea, primero lo que hice, a ver, le resté de los dos lados los impuestos. Y entonces de un lado pude construir el ingreso disponible. Del otro lado me está quedando así. Ahora, voy a hacer esto. YD y este consumo está sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando. Entonces ponemos menos el consumo es igual a la inversión. Y fíjense aquí. Voy a poner un menos. Y voy a abrir un paréntesis. Y voy a poner T menos G. Véanlo. Si tienen dudas, pregunten. ¿Todo claro o no? Sí. Ok. O sea, no estoy haciendo nada. Si multiplico el signo por T, me queda menos T, que es la de arriba. ¿No? O sea, si multiplico este por este, me queda esta de acá arriba. Y si multiplico menos por menos, da más, ¿no? Me queda G positiva. Entonces, así la puse. Ahora, ¿qué es el ingreso disponible menos el consumo? ¿Qué sería? ¿Qué dijimos que era el ingreso disponible? Acuérdense ya. Lo que quedaba para el gasto. Lo que quedaba para el gasto o, más bien, y, ¿qué falta ahí, Paola? Y ahorro. Exactamente. Entonces, si tú, Paola, le restas a tu ingreso disponible tu consumo, ¿qué te queda? Ya se fue Paola. A ver, alguien más. Si le restan a su ingreso, Perdón, profe, me perdí. si tú le restas a tu ingreso disponible tu consumo, ¿qué te queda? El ahorro. Exacto. Entonces, el ahorro. El ahorro privado. El ingreso disponible menos el consumo es igual al ahorro privado. Y esto es igual a la inversión menos esto que es los impuestos que son para el gobierno.
Son ingresos, ¿no? Sus ingresos. Si a los ingresos públicos le resto los gastos, ¿qué es lo que me queda? Ujú. ¿Qué me queda? A ver, si a mi ingreso yo le resto mi consumo, ¿qué me queda? El ahorro, ¿no? El ahorro privado. Si al ingreso público yo le resto el gasto público, ¿qué le queda al gobierno? ¿El Ahorro ahorro público. público? El ahorro público, exactamente. Entonces, tengo de este lado el ahorro privado, es igual a la inversión menos el ahorro público, lo voy a poner así. ¿Sí? Sí. Entonces, el ahorro total de la economía, este está restando, ¿cómo lo paso del otro lado? Sumando. Sumando, entonces voy a tener el ahorro privado más el ahorro público es igual a la inversión. Entonces, el ahorro total es igual a la inversión. Fíjense desde dónde llegué y a qué llegué. Si yo les pregunto cuáles son las fuentes del ahorro, ¿ustedes qué me van a responder? Pero, ¿cómo se...? Sin miedo, hombre. Ustedes tienen una maña para aprender y apagar el micrófono que ya quisiera yo, ¿eh? Sin miedo. ¿Cuáles son las fuentes del ahorro total de la economía? El ahorro público y el ahorro Pues sí, ¿no? Y el ahorro privado. privado. ¿Eh? En general. Porque estamos hablando de una economía que cerrada, ¿sí? Si estuviéramos hablando de la economía abierta, también habría que verlo. Vamos a verlo, la economía abierta. ¿Sí? En una economía abierta tengo, ahora sí voy a poner el ingreso, que es el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Sí? Entonces, ya hago lo mismo, ¿no? Entonces, y menos t es igual a c más i más g menos t más x menos m. Este es el sector externo, exportaciones e importaciones. Entonces esto ya es el ingreso disponible, le resto el consumo, me queda la inversión, esto me queda así como lo puse anteriormente. Y ahí vamos, ahí vamos. Déjenme ver si esta cosa está grabando, si está grabando, perfecto. Ahí está. Entonces, ¿esto qué es? Dijimos el ahorro privado, la inversión, menos el ahorro público. ¿Y esto qué sería? El ahorro externo, ¿no? Si mis exportaciones son mayores que mis importaciones, ¿qué quiere decir? Chamacos, no se me espanten, hombre. Digan ahí cualquier cosa.
Sí, mis que, perdón, profe, es que no alcanzo a escuchar. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, ¿eso qué es bueno o malo? Bueno, ¿Por qué, Andrea? pues porque va a haber como más ganancia para el país, ¿no? Estoy Va a haber vendiendo más, ahorro. estoy vendiendo más de lo que compro, ¿no? Ujú. Entonces, mis ingresos son mayores a lo que gasto en el exterior, entonces sería ese el ahorro externo, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a poner con X, ahorro externo. ¿Sí? Entonces ahí tendría yo las tres fuentes del ahorro, ¿no? En la economía abierta. Ahorro privado, ahorro público y ahorro ¿qué? Externo. ¿Sí queda claro, chavos? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vean todo lo que sacamos, nada más una ecuacioncita ahí sencillita. Oiga, profesor, ¿y tenemos que aprendernos esas fórmulas para el examen o algo así? No, entiendan la lógica, Ah, ok. ¿sí? Entiendan, yo no tengo muy claro qué vaya a preguntar el profesor en el examen, más allá de los temas que me ha dado, pero yo estoy tratando de cubrir todo lo que puede venir en el examen. Entonces, ustedes que tienen que tener, pues claridad, imagínense que les preguntan cuáles son las fuentes del ahorro, ¿qué van a decir? Ya saben, ¿no? Sí. O sea, si les preguntan cuáles son las fuentes del ahorro en una economía cerrada, ¿qué van a decir? Ahorro. Público y privado. Público y privado. En una Más. economía abierta, Público, privado y externo. ya está, ya están del otro lado. O sea, eso es. El chiste es no que se aprendan esto, que entiendan. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, vamos a ver, ¿qué sería bueno? ¿Qué es por ejemplo, el sector público está aquí? Mire, el sector público está aquí, ¿sí? Entonces, el sector público, ¿cómo lo veo en la economía? Como un agente que capta ingresos a través de los impuestos y que gasta a través del gasto público, ¿sí? ¿Y eso cómo se llama? Pues la cuenta o el balance público del gobierno sería que la resta entre los ingresos menos los gastos, ¿no? Entonces esto sería el balance o el déficit, ¿no? El déficit público, déficit o superávit, ¿sí? Porque si los gastos son mayores que los ingresos, pues esto va a ser negativo, ¿no? Pero si los ingresos son mayores que los gastos, pues entonces es positivo, ¿sí? Pero esto, ¿cómo se llama? Pues es el balance público, es la cuenta pública, ¿no? Es lo que hace Hacienda. ¿Qué es lo que hace Hacienda? Ahorita, abrochándose las empresas que no han pagado, paguen los impuestos, ¿sí? Y por otro lado está dando gasto, ¿para qué? Por ejemplo, las vacunas, ¿sí? Gasto público. Pues ahí está el Estado. Ingresos, gastos. ¿Sí? Entonces ahí está la cuenta, el balance público, el balance presupuestal, ¿sí? ¿Sí queda claro ahí? Por ejemplo, esas cosas ahí. Esas cosas son las que tienen que tener claras, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo capta ingresos el gobierno? Yo les pregunto, pues impuestos, ¿no? ¿Cómo gasta? ¿Sí? Da subsidios, hace transferencias, compra bienes de capital, construye aeropuertos, ¿sí? Paga la nómina de los burócratas, compra papelería, o sea, desde esas actividades más simples, que son gasto público, hasta las actividades de inversión, como son ¿cómo se llaman? Las refinerías o el aeropuerto. ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe.
Entonces ahí, o sea, las actividades de gasto del gobierno son muchas, desde comprar papelería, ¿no? Comprar los pizarrones de la UNAM, pagarles a los profesores de la UNAM, desde ahí, o sea, eso es un gasto de gobierno, gasto público, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser interesante que no se me haya pasado en general? Ok, vamos a ver, ok, los bienes públicos. Vamos a hablar un poquito de los bienes públicos, ya que estamos en lo de la cuenta pública. ¿Qué es un bien público? ¿Y qué características tendrá? A ver, chamacos, ahí. Es algo que provee el Estado. Ujú. ¿Y qué más? Que cualquier ciudadano puede disfrutar de él. Eso es un bien público es de libre acceso para todos los ciudadanos, ¿sí? Todos podemos disfrutar de él. ¿Qué otra característica podría tener? A ver, chavos. Pues bueno, creo que lo dijo mi compañera, pero que está a cargo del Estado. Sí, lo provee el Estado. ¿Qué más? En términos comerciales, ¿se puede comerciar con un bien público? ¿Puedo irme ahí a la Diana Cazadora y venderle a un extranjero la Diana Cazadora? No. En general, no se puede comerciar con los bienes públicos, ¿no? ¿Sí? O sea, las vacunas que va a proveer el Estado, eso es un bien público, ¿sí? Entonces, no podría comerciarse con esas vacunas, ¿sí? Al menos que la adquirieran los privados, ¿sí? Como la adquiere el Estado las distribuye y eso es un bien público. No se puede vender un bien público, no se puede comercial, no se puede enajenar, ¿sí? Un bien público. Bueno, entonces creo que con esas características quedarían más o menos ahí. ¿Qué otra cosa sería importante? ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos, ¿verdad? Ok. Me parece que ya más o menos ahí la llevamos. ¿Tienen dudas de esto, chavos? Pregunten lo que sea, ¿eh? Acuérdense que esto es para que ustedes puedan hacer un examen ahí más o menos. Lo hagan donde lo hagan, ¿no? No sé si tengan dudas. Algo que les parezca que no hemos visto y que podría venir en el examen. O sea que yo voy a seguir con mi temario, ¿no? Pero por ahí si se me pierde algo, no sé, ¿no? ¿Qué más? Voy a compartirles otro. Bueno, no, ahí en el mismo pizarro. ¿Qué íbamos a ver para hoy? Déjenme ver los temas. A ver, entonces ya vimos inversión, consumo y ahorro. Acabamos de ver ahorita, es consumo, ahorro, inversión. Tendríamos que empezar con ciclos económicos. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con ciclos económicos. ¿Qué es un ciclo económico? Les pregunto. ¿Qué es un ciclo? Algo que se repite Exacto. muchas veces. Entonces, un ciclo es esto. ¿No? Si estuviera bien hecho, pues eso es un ciclo. Eso es un ciclo. Tiene que ser igual. ¿Sí? Entonces, la teoría económica asume que
la actividad económica, en la actividad económica hay ciclos, ¿sí? Entonces hay etapas de auge, que es cuando el PIB crece, ¿no? Entonces el auge sería esta etapa donde crece, ¿no? El auge, y entonces en el auge hay que prosperidad, ¿no? En el auge, le ponemos acá, en el auge hay prosperidad, ¿no? Luego llega una fase de estancamiento y llega una etapa de crisis, ¿sí? Eh, entonces, hay un auge y puede venir una etapa de estancamiento, ¿sí? O depresión económica, ¿sí? Estancamiento, depresión económica, se llega a una recesión y luego llegamos a la crisis, ¿sí? ¿Sí queda claro o no, chavos? Sí. Profe, Ajá, Sí, profe. escucho. Bueno, entonces, digamos, eso es un ciclo económico. Luego puede venir la recuperación, otra vez el auge, la prosperidad y la crisis, ¿no? Entonces, en un ciclo económico, digamos, en términos del análisis, pues lo más importante es analizar a las crisis, ¿no? Una fase importante porque es un quiebre, ¿no? Digamos, con ese todo el proceso cíclico. Entonces la crisis es un rompimiento. Entonces una parte clave de ese proceso de auge, de esa recesión, ¿no? Y de la crisis, ¿sí? Entonces, esa es la idea. No sé si ahí tengan alguna duda o sobre eso. O sea, hay ciertas características, por ejemplo, del auge, ¿no? En general, ¿no? ¿Sí me explico o no? Ahí está, ¿sí estamos ahí más o menos o no? ¿Sí me están entendiendo o ya se fueron? Sí, profe. Ya Sí. les dio sueño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces viene el auge, ¿no? La depresión, pues sería esta parte y pues obviamente hay un estancamiento económico, ¿no? Y la crisis, ¿no? La crisis. Esas son las etapas del ciclo, ¿no? Eh, entonces esto sería, digamos, depresión o estancamiento, auge, estancamiento, depresión y crisis, ¿no? Así cuando nos deja la novia, ¿no? Primero estamos en el auge, la felicidad, cuando tenemos ahí la novia o el novio, después ya como que nos aburrimos y que no sé qué, pero cuando nos deja, ya llega la depresión, ¿no? Nos queremos morir, que las venas nos las queremos cortar con una galleta María, ¿no? Y ya después, ya estamos en la peor, que nos queremos suicidar y ya nos llega la crisis, ¿no? Entonces eso, digamos que así es el ciclo económico, ¿sí? Que se escucha ahí medio chistoso, pero pues así la cosa, ¿no? Entonces, esas son las fases. Ahora, muchos economistas han tratado de explicar esas fases del ciclo económico a través de digamos, de periodizaciones, por ejemplo. Entre las hipótesis clásicas de los ciclos económicos, pues es la hipótesis de Kondratiev. Kondratiev hace un análisis de los ciclos económicos a lo largo de la historia y caracteriza periodos de auge y de recesión, estancamiento
a través del análisis del precio de las mercancías. Entonces, lo que se da cuenta que en las fases de auge hay periodos de inflación, y en las fases de estancamiento y depresión hay fases de deflación, o sea que en lugar de crecer los precios caen, ¿no? Entonces, y su ciclo, el ciclo de Kondratiev, entre esa fase ascendente y descendente, dura 50 años. ¿Sí? Hay otros análisis que hacen que son diferentes. Hay uno ahí de Giovanni Arrighi. Giovanni Arrighi hace un análisis también de los ciclos sistémicos de acumulación, pero la duración de esos ciclos es de 100 años, ¿no? Entonces, ahí vienen más o menos las diferencias. Y hay otros ciclos, hay otros que, por ejemplo, les dije, ¿no? Arrighi, 100 años. Y hay otros como los de Juglar, que son, creo que 10 años, ahí si no me acuerdo. A ver, le ponemos aquí en el internet. El ciclo de Juglar. Nada más para saber cuál es la periodización. A ver. Ciclo de Juglar. Entre 7 y 11 años. Que más o menos es como el ciclo de negocios. El ciclo de negocios tiene que ver con la duración del capital fijo. Entonces, Juglar más o menos son 7 y 11 años. Y hay otros tipos de ciclos económicos, como Kichin, que creo que es más corto, son 5 años, no sé. Pero digamos que ese tipo de análisis son teorías del tipo de ciclo que existen, ¿no? Entonces, Juglar, digamos, de 7 a 11 años tiene que ver con el ciclo de negocios, que tiene que ver con la duración de una máquina. Entonces, una máquina, un telar mecánico, dura en términos de vida unos 10 años. Y entonces, cuando se acaba la vida útil, eso es un ciclo de negocios. También tiene que ver el ciclo de negocios con el agotamiento de una innovación, ¿sí? Entonces, esa es la idea más o menos. Por ejemplo, estoy pensando, ¿a ustedes les tocó? ¿Cuál fue el primer celular que tuvieron? ¿Se acuerdan o no? Quién sabe, era un Nokia todavía en blanco y negro, chiquititito. Con botoncitos. Ajá. A ver, una pregunta ahí a todos. A ver, ¿los demás se acuerdan de esos o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? A ver, la pregunta es esto y vamos a ver si más o menos está la idea. ¿Cuántos años duró ese tipo de tecnología? Teléfono con teclado. ¿Cuántos años duró? Pues como 10 años. No lo sé, por eso estoy preguntando, pero para ver si es eso, y más o menos tiene sentido el ciclo de Juglar, ¿no? En términos de la tecnología que se utiliza. O sea, para producir esos teléfonos de tecladito, pues se necesita un tipo de máquinas. Cuando llega la innovación, la que sigue, ya se necesita otro tipo de máquinas, ¿no? ¿Cuánto llevamos con la tecnología del touchscreen? ¿Cuánto llevamos? Como 5, 6. ¿Será? A ver, ¿cuánto? No, un poco más. ¿Cuánto? Creo que en el 2003 fue cuando... No sé si estoy bien, sí, en el 2003 fue cuando se anunció el primer iPhone, o Ajá. 2009. Vamos a ver. Y ya era Touch. Vamos a ver, ¿no? A ver, vamos, ya que Fue como estamos. ¿Sí? Vamos de chismosos a internet. ¿Sí? A ver. Nada más para ver si tiene sentido lo del ciclo de Juglar, ¿no? A ver. Fíjense. Bueno, ahí estoy. Ahorita puse aquí lo del ciclo de Juglar. Para eso sirve el internet, no nada más por estar viendo ahí sus viejas y viejos encuerados. ¿Vale? Entonces, Sí, en el 2007 fue cuando salió el primer iPhone, que era Touch. 2007. Sí. Entonces, ¿cuánto llevamos?
14 años, yo creo. 14 años, pero la cosa aquí es la cuestión. Sale el primer iPhone, pero cuando vamos a contar la tecnología es cuando se masifica los productos de ese tipo. ¿En qué año salió el primer Nokia Touch? Y digo porque era de los que estaban compitiendo contra Apple, ¿no? En aquel entonces. A ver, vamos a ver, chismosos. Nokia. Ahí, caramba. Ciclo de Creo vida. que fue en 2008 con el ¿2008? Nokia Express Music. 2008. A ver, Nokia 2008. Pues todavía de estos. Yo tenía un N8. A ver, ¿cuándo salió el N8? Sí, era el N8. ¿Cuándo salió? Cámara. Si ven ahí donde dice el año. Fue el 2010. 2008, ¿no? 2010. ¿Sí? Septiembre de 2000. Y fue lanzado en 2010. Entonces, no tenemos tanto tiempo. Sí, ya vamos como 10, 11. Pero además, ya la tecnología ha cambiado. Fíjense, ¿qué tipo de teléfono era este? Era el primer Touch, ¿sí? Era buen hardware, pero fíjense, tenía marco la pantalla, ¿sí? Ya los que salen ahorita a partir de, yo creo que de hace 2 años, ya no tienen marco. ¿Sí me explico? Chavos. Sí. Profe. Sí. O sea, ya los nuevos ya no se ve el marco, ya es completamente la pantalla, ¿no? Vamos a ver cuál es el iPhone nuevo. Pero sí ven la diferencia. Vean este, es el primer touch de Nokia completo, ¿sí? Salió en 2010. Después ya Nokia desapareció porque estaba el Android. Ahí empezó ya el mejor productor fue ¿cómo se llaman? Samsung. No, ¿cómo se llaman? Samsung, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, Sí, Samsung. Samsung. Pero ¿cómo se llama la línea? Galaxy. Galaxy. Entonces ya Galaxy le ganó el mercado a Nokia, ¿sí? Pero digamos, fíjense cómo era el estilo del hardware, ¿no? Ahora si agarran ¿cuál es el último iPhone? A ver, díganme ahí, para chismear. 12 Pro. 12. A ver, y pone 12 Ujú. Pro. Sí. Ahí va. Vean cómo es ya la tecnología es distinta. Ya no hay marco, ¿no? Ya es la pantalla. Todo, casi todo. Nada más porque hay cámaras. Si no hubiera cámaras, pues no tendría nada todo sería la pantalla. Entonces, la tecnología que se usa para producir los teléfonos viejitos con marco, touch, pero marco, esa ya salió. Ahora viene una nueva tecnología que ya no se utiliza para producir los marcos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto duró esa de 2010? ¿Cuándo salió? Estos, más bien no. ¿Cuándo salieron este tipo de teléfonos sin marco? Creo que Samsung fue de los primeros que empezó a sacar sin marco ¿Pero los cuándo? Galaxy Note. ¿Pero en qué año? No, el Galaxy, yo tuve un Galaxy Note y todo tenía un marquito, ¿no? Estos así que ya toda la pantalla es la pantalla. El Galaxy 6 ya no tenía marco, ya era pura pantalla. ¿En qué año? ¿En qué año de ahí? A ver, Galaxy. 2015 dice. A ver, 2015, ¿ya lo buscaron? 2015. Galaxy 6, ¿verdad? S6. S6. A ver. Galaxia. Galaxy, ¿no? Galaxy S6. Sin la E. ¿Sin la E? Ah, es con Y. A ver, vamos a ver. ¿En qué año? ¿En qué año? Fíjense, todavía el LS6 tiene marco.
¿De qué año es este? 2015, creo. 2016. No tiene mucho. Ya, o sea, los marcos yo creo que se quitaron en 2018. ¿Sí? Pero a lo que yo me refiero, los teléfonos que traían marco vienen desde 2010 hasta 2016. Ciclo de juglar, ¿no? ¿Sí ven? ¿Ven? O sea, ¿ven eso? Sí, profe. La tecnología tiene cierta duración, ¿no? Entonces, cada vez que se hace una innovación, se renueva la tecnología que se utiliza, ¿no? Entonces, eso es lo que es el ciclo de juglar. Entonces, déjenme compartirles otra cosa. Ya estamos otra vez aquí en el pizarrón. Entonces, ven cómo estos ciclos, o sea, y eso tiene que ver, el ciclo de juglar tiene que ver con cuándo se agota la rentabilidad de cierta tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo compro una maquinaria para producir esos celulares con marco, ¿no? Entonces ya de repente hay gente que me copia los modelos y empieza a producir y me está haciendo la competencia, entonces la rentabilidad va disminuyendo y eso me genera el ciclo. Primero tengo un ciclo de auge en la empresa y después se va acabando la rentabilidad y voy cayendo, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Pues sale la otra tecnología que vuelve a renovar el ciclo y así se va, así se va, así se va, ¿sí? Y entonces más o menos tiene sentido esta cosa de juglar, ¿sí? Entonces, bueno, estos son tipo de teorías que me explican el ciclo, ¿no? Entonces, lo único que hay que ver, bueno, es que el auge es un periodo de prosperidad, luego hay un estancamiento y viene una depresión, ¿no? Que son depresión, estancamiento, depresión, y luego viene la crisis. Entonces, una de las cosas más importantes de estas teorías de los ciclos es explicar por qué se han dado las crisis, ¿no? Entonces, en general hay algunas explicaciones que tienen que ver con que ya en el estancamiento la demanda cae, ¿sí? Entonces, cuando la demanda cae, ya empieza la crisis, ¿sí? ¿Por qué cae la demanda? Porque cae la rentabilidad para los, ¿cómo se llama? Para los empresarios, ¿sí? Entonces son periodos, en donde a veces se ha teorizado, las teorías marxistas han dicho que hay crisis por sobreproducción. Entonces es una etapa en donde las mercancías no se pueden vender, ¿no? No se pueden vender y entonces si tú no vendes, ¿no? No tienes los ingresos que esperabas y si estás endeudado, pues no puedes pagar. Entonces empieza una etapa de deflación. ¿En qué sentido? Imagínate que tienes una empresa que produjo 8,000 celulares y nada más vendiste 300. ¿Qué haces con los otros? Pues si nadie te los compra, los empiezas a vender más barato. Si nadie te los compra, pues bajas el precio de lo que se puede. Entonces, ese periodo ya, la depresión, se explica por esa, digamos, esas crisis de sobreproducción. ¿Eh? Entonces, esa es algunas explicaciones de la crisis, ¿no? Que sí están muy, son cosas muy complicadas, pero digamos, eso, digamos, esa es la idea de las crisis. No sé si quede claro aquí, chavos. Sí, profe. Entonces, si hay una crisis de sobreproducción, pues no puedo vender las mercancías que produje, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y generalmente, bueno, por ejemplo, Arrighi habla de que cuando hay una crisis del sistema capitalista, pues en esta etapa de crisis, digamos, en esta crisis larga, para llevar a la recuperación pueden pasar muchísimos años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después de la crisis del 29, hubo mucha, digamos, ¿cómo se diría? Mucha inestabilidad a nivel mundial. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tuvo que pasar? Pues tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, para que hubiera una hegemonía que fue Estados Unidos, que pusiera o estableciera un orden económico.
bueno, que ahí nacieron dos economías, Estados Unidos y la URSS, la antigua URSS, ¿no? Y eso permitió, digamos, una fase de expansión de 1945 en adelante, ¿sí? Pero es importante decir que, bueno, lo que resaltan estos autores, y en especial Arrighi, que en los periodos de crisis y en cambio de hegemonía de los países líderes, por ejemplo, antes de la hegemonía estadounidense hubo una hegemonía económica inglesa, ¿no? La hegemonía económica inglesa terminó con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y entre ese cambio de hegemonía de la hegemonía inglesa a la hegemonía estadounidense, hubo muchas luchas porque los que se estaban peleando por ese liderazgo mundial, pues era Francia, era Alemania, ¿no? Bueno, Francia después en 1810-15, después de que se acabó con Napoleón, Inglaterra ya, digamos, tuvo todo el siglo XIX para, para completar su fase de dominio, ¿no? Pero esa fase de dominio termina en 1920, ¿sí? Entonces, ha sido después de 1920 cuando acaba, digamos, el poderío inglés y que se va fortaleciendo poco a poco Alemania y Estados Unidos, pues hay una serie de enfrentamientos, crisis, ¿sí? Y mucha inestabilidad en esos periodos. Entonces, cuando hay una crisis de esa hegemonía del sistema capitalista, pues son periodos de muchísima inestabilidad, ¿no? Entonces, son varias explicaciones acerca de las crisis, pero es importante que más o menos tengan una idea general de lo que, implican esas crisis, ¿no? Entonces, no sé cómo ven, ¿les ha quedado claro o ya se hicieron bolas? ¿Qué onda? Díganme. ¿Ya se quedaron sin palabras? Sí se entiende, profe. Sí se entiende. Bueno, la idea de esto es que tengan material para hacer el examen. Hemos visto varias cosas, yo sé que no se aprenden luego, pero repasen los videos, ¿no? Digo, no sé qué se puede hacer más, ¿no? A ver, déjenme ver el chat porque ahorita todo claro en el examen, a ver. Bueno, entonces sí, pues a ver qué pasa, ¿no? En el examen. En general, bueno, entender esta parte del ciclo, qué pasa con la producción, ¿no? En la crisis, en el auge aumenta la producción y aumentan los precios. En el estancamiento hay una disminución de la acumulación y el estancamiento del producto. Y en la etapa de depresión cae el producto. ¿Y cuál es la consecuencia de la caída del producto? Pues la pérdida de empleos, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en esta crisis de pandémica, ¿no? Se cae el producto, se cae el empleo y la gente no tiene para subsistir, ¿no? Entonces, sí es importante ver, por ejemplo, ahorita se nos está cruzando una crisis pandémica, pero hay otras cuestiones que también ya venían desde antes, ¿sí? Los ritmos de acumulación habían disminuido, o sea, no solamente es la pandemia, esta crisis ya viene desde 2008, perdón, 2008, la gran crisis. Entonces, 2008 esa crisis financiera de 2008 puso un límite a la expansión de este periodo que empezó desde los 80, ¿sí? Entonces, es importante nada más tener esas cuestiones claras, ¿sí? No sé, yo que la dejaría, chavos, y subo este video, vayan revisando. Yo sé que es pesado, échenle ganas y ánimo para el examen, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues ahí nos estamos viendo mañana. Gracias, profe. ¿Vale? Gracias. Sí, profe, gracias. Entonces, Gracias, profe. Sí, gracias, profe. por favor, les pido en serio, revisen el material y si tienen dudas, pregunten. Porque si no se van a ir así, y los que, por favor, puedan comunicarse con el otro profesor para que les dé algo de lo que puede venir en el examen, lo incluimos, pero tiene que ser a la voz de Julita, ¿sí?
ya es miércoles, ya mañana es jueves y nomás 2 clases más. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Órale, pues. Entonces, mañana nos vemos, chavos. Cualquier cosa, pues ahí estamos. ¿Sale? Sí, gracias. Profe, hasta luego. Gracias. Órale, Gracias, profe, hasta luego. órale, pues. Entonces, dejo de Profe, grabar. ¿puedo subir una guía que ya me compartieron para Sí, ahí en el ponla en el para que Classroom, le ¿no? siga? Ajá, vale. Para que lo tengamos todos y yo la reviso ahí con calma y ya voy para mañana. ¿Sale? Ah, ok. Sí, gracias, profe. Órale.